mis queridas mujeres hermosas, bienvenidas a otro capítulo de Radiante y Real. Estamos hoy con una invitada muy especial, ¿cierto, Rebe? Con una súper invitada. Estamos muy contentas de que esté aquí. Sí. Agarren sus billeteras, sus carteras, sus bolsillos, porque esta parte económica les interesa mucho. Entonces, oídos a esta conversación que vamos a tener con nuestra invitada Sandra, que le voy a dar este espacio para que se presente y nos cuente un poquito de ella y cómo llegaste hasta aquí. Sí, bueno, muchísimas gracias primero que nada por tenerme aquí como su invitada. Y bueno, para compartirles un poquito, yo soy originaria de México, de Zacatecas, México, de un pueblo que se llama Valparaíso. Estamos colindando, perdón, con Jalisco. Y bueno, yo emigré con mis padres hace ya más de 23 años aquí a Denver, Colorado. Y bueno, o sea, ha sido una historia increíble de muchas altas y bajas, ¿verdad? Como todos tenemos en nuestras experiencias cuando migramos a este país. Pero feliz de estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Sí. ¿No? Nosotros felices de tenerte aquí. Y de aprender juntas, ¿no? Este es un tema que a todas nos va a interesar. A todas nos va a interesar. Entonces, cuéntanos el tema de hoy. Diles a nuestras televidentes, a las personas que nos están escuchando, cuéntanos ese tema tan chévere que tienes preparado para todas. Mira, hoy les preparé algo muy interesante para ayudar a las mujeres emprendedoras, a esas mujeres que tienen una idea de emprender un negocio pero no saben qué hacer. Les traigo unos pasos esenciales que les van a poder ayudar a poner sus ideas en orden. También les voy a compartir recursos que ofrecemos ya sea en el banco o en la comunidad para que puedan tener un negocio exitoso. Qué bueno. ¡Qué emoción! Sí. Ya, estamos listas. Estamos listas. Estamos hablando de que en esta etapa de transformación, porque no se acaba, hay muchos comienzos en esta etapa y creo que ese tema nos va a ayudar muchísimo a todos. Sí, bueno, mira, un poquito más sobre mí. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, mis padres siempre han sido emprendedores. Mi papá ha tenido varios negocios. Cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, pues yo siendo la hija mayor, yo era la persona que les ayudaba a mis papás a traducir, aunque no sabía absolutamente nada de inglés. Pero igual ellos me pedían que los acompañara, ¿no? Entonces, recuerdo que una vez me pidieron que los acompañara al banco porque necesitaban abrir su cuenta de negocio que mi papá había comenzado. Llegamos al banco, ellos abrieron su cuenta de negocio, la persona los atendió, les dijo, firme aquí y es todo. Y ya, los mandaron para la casa, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó, como te digo, casi recién que nosotros llegamos aquí a Estados Unidos. Después de unos años, yo empiezo a trabajar en un banco y me doy cuenta de los recursos que ofrecen los bancos, de los servicios que pueden facilitar y apoyar a los negocios para crecer su negocio. Y dije, bueno, creo que a mis padres les robaron de esa oportunidad de no hacerles esa pregunta, ¿verdad? Y pudieron ser varias cosas. Pudieron ser, no sé si pensaron que ellos no iban a ser un buen cliente para ese tipo de servicio, o simplemente no se quisieron tomar la molestia de ofrecernos esa oportunidad. Yo lo veo de la manera que tal vez sí les robaron a mis padres esa oportunidad de poder crecer y expandir su negocio. Entonces, bueno, como te digo, ya después de que comencé a trabajar en el banco, aprendí un poco más de los servicios. Yo hice una misión y un enfoque de llevar esos recursos a mi comunidad. ¿Para qué? Para que no les pasara lo mismo que a mis padres, para que no les faltaran esos recursos que son tan importantes y más que nada esa educación financiera para que puedan tener éxito, Bueno, ahora enfocándonos en las mujeres que después de COVID, fíjate, pasó algo súper interesante porque
muchas mujeres empezaron a ser creativas, ¿no? Y ya sea por aburrimiento, no sé, porque teníamos los niños en la casa y queríamos hacer algo más. Y empezaron con la idea de abrir un negocio o de tener un negocio o de simplemente hacerlo, porque esa es la cuestión. A veces tenemos miedo, pero dar ese paso es importante. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Cuando uno tiene una idea, pero tenemos que tener una idea clara de lo que tú quieres hacer. Si tienes pasión por cocinar, por no sé, diseñar, por pintar, lo que sea, ¿no? Lo tienes que poner por escrito, ¿ok? En el banco le llamamos, bueno, un negocio tiene que tener un business plan, o sea, un plan de acción, sí, un plan de negocio. ¿Cuál es tu idea de negocio? Número 1. ¿Cuál va a ser tu plan de mercadeo? ¿Cómo vas a promocionar tu negocio? ¿Cómo vas a pues agarrar tus clientes, tus referencias? Después de ahí, ¿con cuánto capital cuentas? ¿Tienes ahorros? ¿Vas a tener que pedir un préstamo? Esos son algunos de los pasos que tengo para ustedes. También es muy importante tener una red de apoyo. ¿Okay? Importantísimo. Sí. Buscar recursos, porque otra de las cosas que muchas veces yo veo en nuestra comunidad es de que tenemos miedo de preguntar, de simplemente hacer esas preguntas de bueno, o sea, ¿cómo le puedo hacer? O sea, tal vez preguntarle a la vecina, si la vecina no sabe, o tal vez en una organización, en tu iglesia, en el mismo banco. Tenemos que quitarnos ese miedo y simplemente hacer la pregunta, ¿tienes a alguien que me puedas recomendar, que me pueda ayudar? Tengo una idea de negocio. Por eso es importante tener una buena red de apoyo. Otra cosa es que creo que es muy importante y que muchas veces los dueños de negocio no lo sabemos, ¿cómo te puedo decir? Como apreciar de una manera, es lo que es el networking. ¿Ok? Junto con la red de apoyo, o sea, tú tienes que expandir esa red de apoyo y conocer gente nueva, conocer otros dueños de negocio, otros emprendedores, que compartiendo ideas o simplemente escuchando de cómo es que ellos fueron exitosos, tú puedes aprender mucho. ¿Qué otra cosa? Bueno, sería obviamente tener tu idea clara, tener tu business plan, incluir tu plan de mercadeo, expandir tus redes, tener tu red de apoyo. Y bueno, llegamos a lo que es el capital. ¿Con qué capital cuentas? Muchas veces las personas dicen, bueno, tengo un dinerito ahorrado, con esto puedo comenzar mi negocio. Pero ¿qué pasa después de que comiences ese negocio, verdad? Es importante contar, para un negocio es importante que cuenten, como quien dice, con un colchoncito, con un ahorro, con una línea de crédito, que les va a ayudar, ya sea cuando tengan que necesiten pasar los volantes y necesiten, por ejemplo, comprarse sus uniformes o ya sea lo que quieran utilizar para promocionar su negocio. O si ya tu negocio está creciendo y necesitas contratar a un empleado nuevo, vas a necesitar obviamente ese dinero. Es importante encontrar esos recursos. Hay muchos recursos que ofrecen los bancos por medio ya sea del SBA, que es un programa de gobierno. También las cámaras de comercio ofrecen muchos recursos. Está la Cámara de Comercio Hispana, está la Cámara de Comercio de Mujeres. Otras organizaciones que se me vienen a la mente por ahora sería, por ejemplo, Alianza, que está en Thornton. Está también, por ejemplo, Adelante en Commerce City. Hay varias organizaciones que también son sin fines de lucro, que ayudan a las mujeres emprendedoras con capital semilla. Entonces, eso significa que cuando tú tienes una idea, tú haces una presentación. Si a ellos les gusta o ven que es una buena idea, que estás preparado, ellos te dan una beca, en este caso. En esa parte me gustaría preguntarte algo. Ya que estás hablando de todos esos recursos,
yo sé que al principio da mucho miedo, ¿no? Y esa es parte importante de Sí. que tú has mencionado, el miedo, pero yo creo que ese miedo lo da más que todo la desinformación. Entonces mi pregunta aquí sería, todos esos recursos que tú estás mencionando, todas esas ayudas, si una persona, digamos, una mujer decide, bueno, quiero hacer algo con mi vida, con mi negocio, me gusta esta idea, si va contigo, por ejemplo, va a obtener toda esa información a través del banco, de todos esos recursos para el capital semilla, para todo. ¿Toda esa guía la recibe ahí? ¿O? No toda esa ayuda. Ujú. Bueno, recibirían la La información información, de exacto. mi parte. Ujú. Yo siempre les digo a mis clientas que yo, más que una gerente del banco, soy una consejera para mis clientas, para mi comunidad, porque yo no nada más les voy a ayudar a establecer esa cuenta o ese préstamo, porque a mí, como les mencionaba al principio, o sea, para mí es importante que ellos tengan esa información Sí. y más que nada sepan con quién comunicarse en esas organizaciones, quién les puede dar recursos y ayuda adicional, aparte de lo que yo De les lo que puedo tú dar y ofrecer en el banco. Ah, ok. Ujú. O sea que en esa parte no tienen que tener miedo, se pueden acercar contigo, tú les das toda la información y es una bonita manera como de arrancar, ¿no? Ujú. Y de ir quitando poquito a poco todos esos miedos que se nos van atravesando. En cuanto a capital, dinero, tú sabes que la cuestión de dinero también es otra cosa que, como tú dijiste, muchas mujeres empezaron a ser creativas y a montar sus negocios, pero sé que muchas mujeres somos o fueron o son mamás, están en la casa, no cuentan con mucho capital. La parte del dinero da mucho miedo. ¿Cómo empezar? ¿Cómo yo llego a un banco y digo, tengo esta idea, quiero mi negocio? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? No tengo el dinero. Mira, muy buena pregunta. Para una persona, cuando una persona va a un banco, el banco siempre se va a basar en tu crédito, ¿ok? Si hay crédito establecido, excelente, pero ¿qué pasa cuando no hay crédito establecido, verdad? Hay otras organizaciones con las que nosotros participamos. Por ejemplo, hay una organización que se llama SCORE Okay. o Colorado Enterprise Fund. Y estas son organizaciones que ayudan con ese plan semilla y les ayuda a establecer crédito también para tenerlos como en un plan para ayudarlos a llegar a esa meta donde ya estén listos para obtener un préstamo con el banco. Es todo planeación. En realidad, si alguien tiene una idea de establecer un negocio, o sea, siempre hay un punto donde tenemos que comenzar. Si no hay crédito, les podemos ayudar a establecer crédito. Si ya hay crédito, entonces ya seguimos al siguiente paso. Pero todo va paso a paso, ¿no? Entonces, hay recursos, no hay que tener miedo. Si hay crédito, si no hay crédito, si hay crédito bueno o no bueno, siempre hay una opción para dar el siguiente paso. Y aquí, contéstame honestamente. Dime. Tú ves una mujer entre los 40 y los 50, de pronto ya casi llegando, tocando las puertas de los 60, y quiere hablar contigo acerca de esa parte económica, de que quiere empezar algo. Honestamente, ¿tú qué piensas cuando la ves? Yo pienso que es una excelente idea. Yo pienso que no hay edad, yo pienso que no tenemos que tener límites de edad, de dónde venimos, de dónde somos. No tenemos que ponernos esos límites en nuestra mente, porque si nosotros tenemos esa pasión y tenemos esa idea y esa visión, podemos lograr lo que nosotros nos pongamos en mente. Eso sí es cierto. O sea que ya saben, chicas, Sí. no hay que tener miedo, no importa la edad ni no, o como dice Rebe, con miedo, pero láncense, Pero ¿no? lo Sí, hacemos. hacerlo. Entonces, tengo una pregunta. ¿Cuáles serían como los pasos para establecer un buen crédito? O sea, comenzando por el principio, ¿no? O sea, que si yo sé que yo tengo una idea de negocio en el futuro, pero entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahorita para establecer buen crédito? Para cuando llegue a ti, o sea, ya esté un poquito avanzada. Es importante, obviamente, cuando hablamos de establecer crédito, ya sea, comenzaríamos con el lado personal.
Del modo más fácil que las personas pueden establecer crédito es abriendo una cuenta con una tarjeta de crédito y asegurarnos de que estemos haciendo nuestros pagos a tiempo. No usar más del 30% de esa tarjeta de crédito porque vamos a comenzar con pasos pequeños, ¿verdad? Manejar esa tarjeta de crédito con cuidado y pues tener esa disciplina de usarla, pero usarla y hacer nuestros pagos siempre, o sea, mes a mes. De ahí, yo siempre les recomiendo... Iba a decir no irnos de shopping con la tarjeta de crédito. No, definitivamente no hay que gastar más Ya sé. sí, de lo que no necesitamos. Yo siempre les digo a mis clientas, ese dinero, esa tarjeta de crédito, tú la vas a utilizar porque tú tienes el dinero para pagarlo. Ok, Sí. entonces Eso no es cuesta. una tarjeta de crédito para irse de shopping, no. Es simplemente para registrar ese pago y que el buró de crédito esté registrando tus pagos mes a mes, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el primer paso. Antes que vayas al siguiente, otra dime. pregunta. Es que es interesante lo que Rebe dice. Ujú. Tú, en tu experiencia, ¿cómo has visto a las mujeres en su organización financiera? En cuanto a su organización financiera, cuando hay en el banco, cuando tú hablas con ellas, cuando sacan su tarjeta de crédito, ¿cómo ves a las mujeres en esa parte? ¿Nos falta trabajar en eso? ¿En esa organización financiera? ¿Nos volvemos locas shopping? Como dice Sabes Rebe. de que he visto un poquito de Ah, de ok. los dos lados. He visto personas que cuando ellas llegan a mí y me dicen, yo quiero establecer crédito, yo personalmente, o sea, me tomo el tiempo para educarlas Ah, en ok. cómo utilizar la tarjeta de crédito, en qué porcentaje usar, cada cuándo hacer sus pagos, asegurarnos de que estén registrándose los pagos con el buró de crédito. Porque ellas, cuando mis clientes van conmigo, yo les pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres a lo que queremos llegar con esto, ¿no? Ya sea, puede ser comprar una casa, tener un negocio, tener un préstamo para el negocio. Entonces, ya con eso, ellas me están diciendo que están comprometidas, que quieren hacer lo correcto, pero también he visto que muchas personas que tienen tarjetas de crédito y pues utilizan las tarjetas y muchas veces están haciendo como que el pago mínimo nada más y eso en realidad te afecta bastante porque terminas pagando por lo que estás comprando 3 o 4 veces más. Entonces, poco a poco, irnos educando en ese sentido, pero esa sería básicamente la respuesta a tu pregunta. He visto un poquito de los dos. Yo sí prefiero tomarme el tiempo para explicarles que, bueno, esto lo estamos haciendo con el propósito de llegar a esta meta. Entonces, eso es lo que sí he visto en mi experiencia. O sea que tú eres como una psicóloga financiera. Financiera. Sí, poquito de todo, poquito de todo. Pero otra cosa importante que yo siempre les recomiendo a mis clientas es el ahorro. El ahorro. El ahorro. Nosotros en nuestra comunidad yo digo que estamos programados para gastar, para comprar lo que me gusta, lo de ahora, lo nuevo, el teléfono y el bolso, los zapatos, pero tenemos que crear conciencia y hacer ese cambio, ese switch, tenemos que cambiar ese switch a una mentalidad de ahorro. ¿Por qué? Porque ya sea que quieras comprar una casa, que quieras establecer tu negocio, simplemente para una emergencia. No estamos preparados para si llegara a pasar una emergencia. Según he leído, o sea, que tenemos que tener mínimo 6 meses de lo que gastamos ahorrado para si llegara a pasar una emergencia, si te despiden del trabajo, mínimo 6 meses. Por lo general, las personas no le damos prioridad al ahorro o olvídate del retiro, de la jubilación. Ese es otro tema que, o sea, podemos llevarnos muchas horas ahí platicando, pero poco a poco, una persona a la vez, una conversación a la vez, tenemos que hacer ese switch, ese Pero cambio ya mental. nos pasó, Sandra, en el COVID. O sea, ya muchas personas se quedaron sin empleo, no Sí. sabían cuándo iban a regresar. Entonces, pues yo, o sea, también como que aprender de eso, ¿no? Sí,
sí, sí, sí, es importante. Y fíjate, o sea, pasan esas cosas. Ahora, tristemente, con lo que está pasando con inmigración, hay muchas cosas que no pensamos que nos van a pasar a nosotros, no nos preparamos. Y cuando llegan a pasar esas cosas desafortunadas, ya sea que si se pierde el trabajo o una Algo en la emergencia, salud. Ujú. o La sea, salud. estamos, o sea, no tenemos un plan, no tenemos un plan. Bueno, entonces el ahorro es importante. Em, de ahí yo te diría buscar ayuda, buscar recursos, informarte. Ahora obviamente con el internet, o sea, tenemos todo a la mano, está en el teléfono, puedes simplemente buscar recursos para mujeres emprendedoras. O sea, y te va a dar una lista de a dónde puedes ir. O sea, obviamente con mucho gusto siempre se pueden comunicar conmigo, yo las puedo guiar, yo las puedo informar, dependiendo de cuáles sean sus metas. Pero es importante, o sea, mantenernos informados. Después del ahorro, otra cosa que yo les recomendaría es, o sea, dijimos obviamente su crédito, el ahorro, tener un plan B, ¿no? O sea, obviamente esta es nuestra idea, nosotros queremos establecer nuestro negocio, pero ¿qué tal si no pasa? Entonces, siempre ser estratégicos y tener un plan B. O sea, ¿qué es lo que pasaría si no me funciona establecer mi negocio de esta manera? Puedo tal vez una de mis amigas, una de mis familiares se puede unir a mí, porque muchas veces pensamos que lo podemos hacer todos solas y muchas veces no es Sí. así. O sea, necesitamos ayuda y está bien pedir ayuda. Otra cosa que en nuestra cultura nosotros estamos dispuestos a ayudar y dar siempre, pero nos cuesta trabajo recibir. Entonces, tenemos que cierto. también darnos cuenta de eso y aceptar la ayuda, pedir ayuda. Muchas veces nos cuesta trabajo pedir ayuda. O como dijiste al principio, platicar las ideas, las cosas que tienes en mente, porque a lo mejor puede haber alguien que tiene la misma idea, ¿no? Y si no lo dices, pues nunca vas a saber. Sí, sí. Pero hay Bueno, otra cosita, sí, perdón, dime. lo que tú dices preguntar o de que lo que dice Rebe, tener como la misma idea, como tú hablas como de tener una sociedad con alguien, ¿no? Como Sí. apoyarse en otra. Pero ¿cómo has visto tú eso en el banco? Porque Rebe y yo sabemos, nuestro lema es que las mujeres no competimos, sino nos complementamos. ¿Por qué? Porque hemos notado que a veces es muy difícil para nosotras las mujeres entender que eso, ¿no? Que nos debemos o que es mejor apoyarnos a estar compitiendo o tener ese miedo de aliarse con otra mujer, con una amiga o con alguien que tú conozca que sea afín al negocio que tú quieres. ¿Tú cómo has visto eso en el banco? Mira, yo ahorita se me viene a la mente una de mis clientas que ella vende joyería y y ella comparte y hace eventos junto con otra de sus amigas que vende ropa. Entonces ahí ya se complementan porque una vende una cosa, otra vende la otra y ahí entre ellas dos pues jalan más gente, ¿verdad? Jalan más gente, Sí, sí, más sí. clientes, se promocionan de igual manera. Yo creo que muchas veces también tenemos una idea de que es mi competencia, o sea, o ella hace lo mismo que yo, pero la realidad es de que aunque hagan lo mismo que tú, lo hacen diferente. Y tal Es vez, cierto. por ejemplo, yo en el sector financiero, muchas de las personas que me refieren clientes son personas que trabajan en otros bancos. Y yo de la misma manera. La razón por la cual es porque muchas veces en el banco donde ellos trabajan no ofrecen los mismos servicios que yo Que tú ofrezco. ofreces, claro. ¿Ok? Y de viceversa. Entonces es importante, como te digo, tener eso en mente de verlo de un punto diferente, de una manera diferente, donde yo le digo, una visión de abundancia, de tener esa mentalidad de que somos abundantes, de que el sol sale para todos Sí, lo que te iba y a hay decir. oportunidades para todos. Sí, es verdad. Y es bonito que
A mí me parece que es una parte muy importante de la educación financiera y en toda, ¿no? Ujú. En todo, entender esa pedacito. Ujú. Sandra, pasando a otro tema que también sé que es un poquito complicado para Ujú. nosotras, porque yo sé que a veces tú ganas dinero y tú quieres, como dices tú, utilizarlo en, no sé, en shopping, en viajes, en todo. Ujú. Háblanos de, háblanos de la reinversión. Ujú. Porque uno sabe que cuando uno tiene un negocio, cuando uno hace un préstamo, cuando uno se mete en esa parte financiera de prestar dinero, utilizarlo en un negocio, invertirlo, la reinversión continua hasta que tienes una ganancia lo suficientemente de un margencito grande para Ujú. darte esos lujitos, pagar cositas y todo. ¿Cómo está ese tema contigo de la reinversión cuando hablas con ellas? De la reinversión en el negocio en sí o inversión a largo plazo. En las dos, Ok. porque es importante Ujú. entender las dos partes, ¿no? Hay Ujú. una reinversión inmediata y hay una inversión que tú sabes que tienes que hacer a largo plazo, pero sé que esa parte cuesta mucho, ¿cierto? Sí, bueno, si estamos hablando de reinversión en el mismo negocio, es importante tener en mente de que sí, o sea, las ganancias, o sea, no son para gastarlas ya. Ujú. Es, ok, esta fue mi ganancia de ahora, yo sé que voy a ocupar más inventario, yo sé que voy a necesitar más eh, equipo para el mercadeo, para promocionar mi negocio. Entonces ahí es donde viene la reinversión en tu mismo negocio y es de tener eso bien claro, de que no, este dinero no es para gastarlo ahora. Es, ok, tal vez vamos a suponer, ¿no? De $100,000 que gané, el 20% va a ser para, para mi gasto propio, ¿no? Y ya lo demás, el 80%, la mayoría, sería para volverlo a reinvertir en el negocio. Pero yo creo que es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Otra cosa que es muy importante cuando estamos hablando de las ganancias que recibimos son los impuestos. Ujú. Porque, o sea, tenemos que tener en mente que tenemos que ahorrar, tenemos que reinvertir y tenemos que pagar impuestos, porque Ujú. de eso nadie se escapa, ¿verdad? No. De pagar Ujú. los impuestos. Em, Cuando estamos hablando de pagar impuestos, muchas de las veces, especialmente con los negocios pequeños, fallamos donde vemos esta cantidad que recibimos y si no la queremos gastar y empezamos a querer comprar un carro, una camioneta nueva antes de comprar casa, que también ese es otro tema interesante. Pero nos olvidamos de que ese dinero como negocio, como dueño de negocio, no te han descontado los impuestos. Eso lo tienes que hacer tú. Ujú. O sea, cuando vas con tu contador Sí. y declaras tus impuestos, va a haber un porcentaje de las ganancias que tienes que pagar impuestos. No estamos preparados para eso. Eso es lo que yo he visto y sigo viendo hasta ahora, de que por eso también es importante la parte del ahorro, porque a final de año, adivinen qué, hay que pagar impuestos. Todos Ujú. tenemos que pagar impuestos. Ujú. Y si no tenemos esa cantidad ahorrada para pagar los impuestos, ¿qué pasa? Que ahí es donde tal vez le dice usted a la señora, ay no, pues descuénteme más porque no voy a alcanzar no quiero pagar tantos impuestos. Ujú. A ver, ¿dónde más es de que podemos descontarle un poquito más para pagar lo menos posible? ¿Y qué pasa después de eso? De que cuando las personas van al banco y piden un préstamo, no están mostrando suficiente ingreso porque Ujú. están poniendo tantas deducciones Reduciendo. Ujú. y ahí eso genera que cuando las personas quieren pedir un préstamo, van al banco, el banco te va a decir, no estás ganando lo suficiente, tu Ujú. negocio no está generando lo suficiente. Ya, ya, ya. ¿Cómo te voy a otorgar un préstamo si tu negocio está en pérdida? Ujú. Entonces, ese también es otro punto. La inversión a largo plazo como dueño de negocio también es un tema muy importante porque cuando eres empleado, trabajas para una compañía,
generalmente te ofrecen un plan 401k, un plan de retiro. Cuando eres dueño de negocio, no tienes esa opción. Pero hay otras opciones, por ejemplo, un plan de retiro individual, que es un IRA, y ese tipo de cuenta de ahorro es para tu jubilación, para tu retiro a largo plazo. Otro de los beneficios de también tener un IRA es de que te dan, a la hora de declarar tus impuestos, te dan un crédito para pagar un poco menos de tus impuestos. Entonces, hay beneficios que las personas no saben y, o sea, de ahí se están beneficiando en un ahorro a largo plazo para su jubilación, más aparte se están ahorrando también en pagar menos impuestos. Pero, como te menciono, o sea, es algo que tenemos que entender, tenemos que educarnos para poder así tener un mejor futuro financiero y lograr esas metas a largo plazo, a corto y a largo plazo. Es bastante interesante, sobre todo lo que decías de los impuestos, porque sé que cuando tú tienes un negocio propio, tú dices, ay, puedo deducir esto, la ropa, el restaurante, todo es business, business, business. Sí, claro, te devuelven más impuestos, pero como dices tú, en el momento de pedir un préstamo con el banco, pues el banco te va a decir, no, oye, no. Y en cuanto a préstamos, ¿da miedo los intereses, sí o no? Te podría decir que poquito, poquito, sí. Todo va también, o sea, los intereses siempre vas a tener un mejor interés cuando tu crédito es bueno. Entonces, hay que trabajar en el crédito, hay que tratar de subir esa calificación de crédito para tener los mejores beneficios, los mejores intereses. Hay varias opciones en este momento, como les mencionaba, por medio de Vectra Bank. Estamos ofreciendo un plan, es un préstamo para negocios que están comenzando, que tienen menos de un año, de hasta $150,000. Pueden aplicar para hasta $150,000 y el interés que estamos ofreciendo en este momento sería el 7% por medio del SBA. Y también es basado, obviamente, en el crédito. Hay 3 factores que yo te diría que son súper importantes saber para cuando estás pidiendo un préstamo. Es el crédito, tu ingreso y las deudas que tienes. ¿Ok? Entonces, hay que tener eso en mente porque si tenemos mucha deuda y tu ingreso está cubriendo muy apenas tus deudas, no hay suficiente cash flow. Y para tu crédito, ya ves que es un número, o sea, ¿qué número tú dirías, aquí se tiene que estar? Ya ves, más de 600. Para que sea como Considerado razonable, para que sea considerado arriba de bueno. 715, 720. Es donde yo veo que les dan mejores intereses. Porque también es otra cosa que a veces no sabemos ese número. Sí, o sea, hay que tener esa meta, ¿no? De que muchas veces, no, pues con el mínimo, pero el mínimo tal vez te califique, pero no te va a dar los mejores intereses, los mejores descuentos también. Sandrita, y bueno, esta parte es como un poquito más personal. Cuando no resulta el negocio, cuando has pedido préstamos, cuando lo intentaste todo, pero no resultó. Tienes que ir a plan B. Sí, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es un consejo, sí, aquí de qué plan B? Mira, yo te diría, bueno, si es de que no funcionó, intentaste todo lo que estuvo en tus manos, yo te diría que depende de la persona. Yo personalmente, no sé, a mí siempre me gusta tener plan A, B y C. Entonces, de verdad. O sea, ser estratégico, ser muy estratégico, o sea, prepararse, porque muchas veces es de que nos aventamos y a ver qué sale. Entonces, si tenemos una preparación lo mejor que se pueda, donde estés preparado con esos recursos que mencionamos, con un ahorro, con tal vez una línea de crédito, y
y hagas funcionar tu negocio, porque al final del día esa es la idea, o sea, tener un negocio exitoso. Yo pienso que la clave está en la preparación. Okay. Entonces, si me dices, o sea, ¿cuál sería el plan B? Tal vez no debe de haber plan B, tal vez debe de ser una preparación muy buena, donde vamos a tener, o sea, como te digo, o sea, prepararnos de la mejor manera posible, encontrar nuestros recursos, tener nuestro business plan y pues de ahí seguir. Yo, como te digo, personalmente, sí, siempre tengo plan A, B, C, tal vez, pero yo te diría que es dependiendo de la persona también. Como prepararse como si no existiera otro plan. Como si no existiera otro plan. Que Sí. sea tan buena tu preparación que Sí. resulta o resulta. Sí, y es que, como te mencionaba, nosotros los hispanos, y yo lo veo porque lo vi con mis padres, o sea, ellos, o sea, así rápido, o sea, mi papá abría un negocio, o sea, de la noche a la mañana, pero era como al día. Iba a día, no, no tenía en sí, tal vez tenía él una visión de qué es lo que quería, pero simplemente con que el negocio estuviera funcionando y estuviera abierto, o sea, día con día, ese era en sí el plan. Es como nosotros los colombianos decimos, como plática de bolsillo, Ajá. como para el diario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nada así pues que uno diga, voy a poder hacer una inversión en bienes raíces o comprar otra cosa. Era más o menos solamente el día a día. Sí. Ahora algo así medio personal. Tú, si yo te digo mujeres entre 40 y 50, ¿qué se te viene a la cabeza? Para ti esa Mujeres etapa, ¿cómo la definirías tú esa etapa? Yo creo que es una etapa, puede ser una etapa creativa. Una etapa creativa donde tal vez los hijos ya son mayores, ya no son pequeños, ya no tienes que andar corriendo atrás de ellos, donde tal vez tienes la oportunidad de ser un poco más tú, porque si tus hijos ya son, no sé, a lo mejor adolescentes o tal vez un poquito más grandes de edad, tienes esa oportunidad de volver o tal vez reencontrarte con ti misma. Y si dejaste un sueño en el pasado porque tuviste hijos o estuviste casada, no sé, y retomar ese sueño. Eso es lo que se me viene a la mente cuando me dices, o sea, mujeres entre esa edad. Yo veo creatividad y veo que puedes volver y recoger esos sueños que tal vez dejaste atrás. O sea, que no es no tenemos fecha de vencimiento. Oh, claro que no. No expiramos nunca. No. Hasta que sigamos respirando y seguimos. No. Seguir adelante. No. Y tú en tu experiencia, ¿cómo ves ahorita que la comunidad latina en cuanto al apoyo para las mujeres que desean emprender, para las mujeres, si nos estamos apoyando en nuestros negocios entre mujeres? Si la comunidad latina está como diciendo, quiero apoyarlas. Si hay ese apoyo, sí. ¿lo ves? Yo digo que sí. Okay. Sí. Ahora creo que más que nunca, yo he visto una unión, un apoyo específicamente para la mujer, y de hecho las organizaciones como los bancos o las organizaciones sin fines de lucro se dan cuenta de que la mujer es una mujer emprendedora, es una mujer fuerte, que resolvemos, que encontramos soluciones a los problemas. Entonces, yo creo que las organizaciones lo reconocen, pero ¿lo estamos reconociendo nosotras? Esa es la pregunta. Hay que darnos cuenta de lo que damos, de lo que somos, porque el apoyo está ahí. Nosotras somos la que también nos tenemos que empoderar a nosotras mismas y decirnos, sí puedo, sí lo puedo lograr. Voy a buscar ayuda, voy a platicar la idea con mi amiga, con la comadre, y dar ese siguiente paso. Simplemente es preguntar. Es preguntar, buscar, informarnos. El apoyo está ahí, lo veo. Hay muchos recursos, como te mencionaba, para las minorías, para mujeres emprendedoras, también por medio del gobierno.
Entonces, sí, ayuda hay bastante, hay mucha ayuda y pues hay que buscarla también. Qué bueno saberlo. Qué bueno saber que ¿Y qué ayuda. dirías? A veces tenemos fortalezas, ¿no? A veces sabemos el plan, lo que queremos hacer, pero toda esta parte financiera de los números a lo mejor no es lo nuestro. O sea, ¿qué Sí. dirías cuando sabemos lo que queremos hacer, pero cómo le hago para aprender la parte de los números que no puede ser como lo nuestro? Mira, nosotros yo creo, nadie somos expertos en todo, ¿verdad? A lo mejor podemos ser expertos en una o dos cosas y eso es lo que se nos da. Como dueño de negocio, lo recomendable es siempre tener un buen contador, un buen abogado, un buen banquero y alguien que te aconseje en tus inversiones. O sea, siempre. Entonces, la recomendación sería, rodéate de esas personas expertas Búscalas. en esa área. Si, por ejemplo, y obviamente también es importante aprenderlo, ¿verdad? O sea, si tú lo quieres hacer y entenderlo, porque también es importante entender tus finanzas. También hay varios recursos que ofrecen, por ejemplo, Adelante tiene un programa que se llama Acelera tu negocio y ahí te enseñan clases de cómo, si tú tienes esa idea, ¿verdad? De cómo comenzarlo y de cómo ejecutar ese negocio y entender las finanzas, trabajar lo que se llama el QuickBooks. En el banco también ofrecemos ese servicio sería ya algo más básico, pero es importante rodearte de las personas expertas si esa no es obviamente un dueño de negocio ellos van a trabajar duro en lo que ellos hacen, en lo que se dedican, pero sí les recomiendo que busquen ayuda de las personas expertas en ese lado. Sí, sobre todo nosotras la mujer latina que somos como dicen, muy proud, muy orgullosas, ¿no? Nos cuesta mucho rodearnos, pero yo digo que también educarnos, ¿no? Sí. Informarnos también en eso, ¿no? Aparte de rodearnos con las personas, también educarnos. Y qué bonito aprender. Nos podríamos quedar aquí hablando contigo, Sandra, Dios mío. Qué tema tan interesante para todas. Sí. Sí, de las personas hermosas que nos están viendo, estas mujeres lindas que están hoy con nosotras, tienen más preguntas, quieren esa ayuda, dicen, ay, yo quiero empezar, quiero informarme. ¿Cómo pueden contactarte? Sí, mira, se pueden comunicar conmigo ellas por teléfono, sería el 720-226-5507. También la oficina en la que yo trabajo está en la 72 y la Irving con Vectra Bank, Colorado. Ahí con mucho gusto les atiendo. Llámenme, con mucho gusto les agendamos una cita. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas No te gracias, imaginas Sandra, cómo por hemos tu disfrutado tiempo. tu tema. Gracias por el tiempo. Súper interesante. Muy Muchas interesante. Bueno, chicas, ahí lo tienen, Rebe. Ya despídenos porque se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿no? Se fue el tiempo rapidísimo. Yo creo que necesitamos, con todas nuestras invitadas, necesitamos como que otro... Siempre sentarnos por horas, siempre ¿no? decimos lo mismo, necesitamos un segundo capítulo. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio de 40 y 50. Radiante y real. Thank you.